El tema de hoy es espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Como otras ocasiones que te he comentado, te pediría que traigas a la mente qué entiendes por espíritu, qué entiendes por el alma y qué entiendes por el cuerpo. Creo que con el cuerpo no hay mucho problema, pero ¿qué diferencias hay entre espíritu, alma y cuerpo? Y aquí nos vamos a meter al manual del fabricante, si es que lo pudiéramos ver así. Nos vamos a meter a la Biblia para comprender cómo es que Dios nos creó. Cómo es que Dios nos creó. Cómo es que la Biblia enseña que somos tú y yo una triunidad. Una triunidad. Nos componemos de 3 elementos y es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Mira, ahí están. Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, a ver, te doy ahí unos segundos para que pienses cuál será la diferencia entre el alma y el espíritu y por qué es importante conocer estas diferencias, conocer cómo la Biblia describe lo que es el alma, lo que es el espíritu, cómo esto amalgama o se juntan, por decirlo así, o se unen con tu cuerpo para formar tu ser. Y bueno, el objetivo de la clase de hoy es conocer que fuimos creados por Dios, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Habrá alguien que quiera decirme algo al respecto? Si tiene alguna idea o alguna pregunta, o algo que hayan escuchado, o alguien piensa que es lo mismo el espíritu y el alma. Bueno, a mí me gustaría participar, pero obviamente estoy aprendiendo, no creo tener la Sí, no, no certeza pasa ni nada. idea. De hecho, adelante, con toda confianza. Buenas noches, hermanos. Me llamo Gabriela Gaby para ustedes. Quiero pensar que cuerpo, cuerpo se refiere precisamente a lo que podemos ver a través de nuestros sentidos. Ok, Físicamente, lo que somos nosotros como seres materiales, incluido pues tanto al exterior como al interior, órganos, corazón, etcétera. Todo lo que nuestros sentidos pueden percibir y tocar. Y alma, yo tengo una confusión entre alma y espíritu, pero quiero pensar que alma es nuestro ser intangible, ok, lo que podemos tener a través de nuestros sentidos, sí, frío, calor, ok, miedo. Básicamente considero que el alma es lo que percibimos con nuestros sentidos. De vale, ahí entonces que ya no se vuelve algo objetivo que percibimos a través de nuestros sentidos. Digo, sí, a través de lo material, pues, ok, ok, a diferencia del cuerpo. Y sí, entiendo espíritu como aquello que nos comunica, les digo, desde el punto de vista espiritual o cristiano. Quisiera yo pensar que espíritu es nuestro ser interior que se comunica con Dios, con, pues sí, con nuestro ser supremo, es nuestro ser espiritual. No sé si ahí podríamos considerar que entra entonces la fe. ok. Eh, Básicamente eso es lo que considero de diferencia entre estos tres conceptos. Excelente, me gusta que opinemos, porque invariablemente todos tenemos una idea, ¿no? Intuimos algo, nos imaginamos otra cosa, y el propósito del curso y estas clases es ahora ir a la palabra de Dios y la misma pregunta, decirle, bueno, Dios, a través de tu palabra, dinos, descríbenos, enséñanos, ¿no?
lo que esto significa. Y para ello hay una forma de aprender los conceptos bíblicos conectando con el Génesis. Si nosotros podemos conectar con el Génesis, después muchas otras cosas se van a ir clarificando. Es muy importante conectar con el Génesis y con el relato de la creación. La creación, descrita en Génesis, no solamente nos habla de la creación del universo, de los mares, de los animales marinos, de toda la fauna, todo el reino vegetal, etcétera, etcétera, sino que habla de cómo fue creado el hombre, de cómo fuimos creados, ¿verdad? Y entonces eso es muy interesante. Fíjate este versículo. Quiero que le pongas lupa. Génesis 2:7. Aquí está el pasaje, el pasaje que habla de la creación del hombre, obviamente del hombre y la mujer. Aquí está el pasaje, aquí está el manual del fabricante, ¿vale? Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, fíjate, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí están los tres elementos que estamos desarrollando. Entonces, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El polvo de la tierra habla del cuerpo, habla de todo aquello orgánico en nosotros, y por eso ustedes han escuchado esa famosa frase de polvo somos y al polvo volveremos. Y eso es solamente parte de lo que somos, porque no somos simplemente polvo. Sí, como lo comentabas, hermana, efectivamente, pues el cuerpo se puede conceptualizar a la luz de la Biblia como todo aquello que se puede tocar, nuestros órganos, a la luz de la Biblia se puede entender como todo aquello orgánico que tiende a la descomposición, ¿verdad? Todo aquello que se han de comer los gusanos. Ese es el cuerpo. Todo lo orgánico, toda la biología que nos conforma, que vuelve al polvo, ese es el cuerpo, ¿vale? Pero fíjate, entonces Dios toma polvo y hace con él barro y le da forma, pues como un alfarero a un recipiente, ¿no? De hecho, más adelante, por eso entiendes que la Biblia habla mucho de que Dios es el alfarero y nosotros barro en sus manos. De ahí viene, de aquí viene esa idea, de aquí se desprende esa idea, de que Dios es el maestro alfarero que toma polvo del suelo, hace con el barro y forma un recipiente, ¿no? Bueno, ese recipiente, como cualquier olla, vaso, lo que sea, es inanimado, pero fíjate lo que dice ahí, y él entonces sopla en la nariz aliento de vida. Ese aliento de vida es el espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces él sopla de su espíritu, sopla espíritu, y entonces todos los hombres tenemos ese soplo divino que vuelve lo inanimado animado, ¿sí? Nos da vida. Y luego dice, y fue el hombre un ser viviente. Esta versión, no recuerdo qué versión de Biblia es, pero hay otras Biblias, otras traducciones que dicen, y fue el hombre un alma viviente. Fíjate qué interesante. Fue el hombre un alma viviente.
Entonces, partiendo de este pasaje, entendemos tres elementos. Uno, el cuerpo es todo aquello que sin espíritu es inanimado. Todos hemos visto un cadáver que no se mueve, que no respira, que no tiene brillo en sus ojos, pues, y sabes tú que ese cadáver eventualmente se convertirá en polvo. ¿Por qué? Porque ya no está el espíritu en él, ¿sí? El espíritu ya no está en él. Pero si estuviera el espíritu en él, entonces el hombre sería un alma viviente. Es muy interesante. Ahorita vamos a escribir lo que es el alma con mayor detalle, porque ahí el alma esconde algunos códigos, por decirlo así, que la Biblia nos enseña, que son muy interesantes y que hoy vamos a conocer. Entonces vamos a dejarlo ahorita por el momento así. Eh, el cuerpo es aquel órgano, aquel elemento que tiende a regresar al polvo, pero que con el soplo del espíritu se anima y se expresa, ¿no? Como un ser viviente, como un alma viviente. Algunos estudiosos dicen que tú y yo somos un alma viviente partiendo de este pasaje, o sea, somos un alma viviente. Y ahorita lo vamos a entender con mayor profundidad. Pero antes de entrar a ello, quiero que conectes con este pasaje. Este es un pasaje que brota, que nace en el corazón de Dios. Y evidentemente como Él nos creó, pues no se puede, por decirlo así, contradecir. Por eso es que fíjate cómo lo dice ahí. Deseo, amado, deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud a la vez que tu alma prospera. Este pasaje también nos deja ver la triunidad que nos conforma, porque para poder conectar con Dios, pues sí, evidentemente, y lo comentaste mi hermana hace un rato, se hace a través del Espíritu. Entonces, este pasaje está diseñado para alguien que ya con su Espíritu conecta con Dios. Entonces, saberme amado, escuchar a Dios, reconocer que este pasaje es para mí, yo lo recibo en el Espíritu. Ajá. Y luego el pasaje dice que Dios desea que yo sea prosperado en todo, que tenga salud. ¿Salud en dónde? Pues en mi cuerpo, ¿sí? A la vez que prospera mi alma. Fíjate qué interesante. Conecto en el espíritu con Dios, escucho su voz y reconozco y entiendo que su voluntad es que sea prosperado en todo, entre ello que tenga salud, sí, que tenga fortaleza, que esté vigoroso, que no haya una enfermedad que me aqueje. Esa es la voluntad de Dios. Pero no solo eso, sino a la par de eso, que también el anhelo de Dios es que mi alma prospere. Entonces, vele apuntando ahí, ¿qué es el alma? Porque ahorita lo vamos a desarrollar con mayor detalle, pero yo te invitaría a que, yo sé que tú has nacido de nuevo, ya te mueves en el espíritu, ya conectas con Dios por medio de su palabra y por ende este mensaje es para ti. Ese amado eres tú. Ese amado es a quien Dios hoy te dice, amado, amada, deseo que seas prosperado, prosperada en todo. Que tengas salud. Ese es el anhelo, el deseo de Dios. Y a la vez, a la par, que prospere tu alma. Y bueno, pues lo único que tú tendrías que decir es, amén, Señor. Sea tu voluntad en mi vida. Bueno, ese es un pasaje. Tercera de Juan, del 1 al 2. Pero hay más. Fíjate,
Ahora, esta es una oración. Esta es una oración. Y yo me atrevería a declararla, esta oración, tal cual está escrita en la palabra, en la Biblia, que Dios mismo, el Dios de paz, te santifique por completo y conserve todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, bíblicamente ya revisamos el Antiguo Testamento y ahora estamos viendo pasajes del Nuevo Testamento por todos lados. Tú vas a ver que eres un cuerpo, eres un espíritu y también eres un alma. Y las tres cosas te conforman como una unidad, como una persona, como lo que eres, ¿vale? Entonces, eh, no nos podemos, por eso seguramente en algún momento hemos visto el famoso miércoles de ceniza, ¿verdad? Que muchos se ponen ceniza en la frente y muchos de ellos están ratificando, es que somos polvo y el polvo volveremos en parte, eso no es la verdad completa, la verdad bíblica no es que somos polvo, no es que somos cuerpo, es que somos cuerpo, alma y espíritu. Y el no entender esto tiene repercusiones profundas, tiene repercusiones muy profundas de frente a la voluntad de Dios, entendiendo que su propia voluntad desea que prosperemos en las tres esferas que nos conforman. Bueno, entonces eso ya ahí está en la palabra y por eso es que tenemos que desarrollar y desmenuzar cada una de las secciones que nos conforman. Vámonos al espíritu, ¿vale? Vámonos al espíritu. Romanos 8:16 dice que el espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Fíjate, cuando tú reconociste a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando tú reconociste que Él murió por tus pecados, que Él resucitó al tercer día, cuando tú reconoces que Él derramó su sangre en la cruz para limpiar tus pecados, pero que Él resucitó porque en Él no había pecado y entonces la muerte no lo podía contener, y entiendes que ese sacrificio, esa obra en la cruz, la hizo para darnos vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como lo hemos visto anteriormente. La palabra de Dios dice que en ese momento tú naces de nuevo y naces de espíritu. Hasta antes de eso, el espíritu en nosotros apenas nos daba como para, para movernos, por decirlo así, ¿no? Pero nuestro espíritu estaba tan apagado, tan desconectado de Dios, que por eso es que era necesario que naciéramos de nuevo. Dice la palabra de Dios que antes de ese momento estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero que Cristo nos dio vida con Él, y que por medio de la fe en Él mismo, Él nos resucita, ¿no? Espiritualmente. Y entonces por eso es que cuando tú confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador, naces de espíritu, el espíritu se fortalece y el espíritu tuyo puede conectar con el Espíritu de Dios, ¿sí? Que también viene y se posa en ti. El Espíritu de Dios viene y se posa en ti y le asegura a tu espíritu que eres hijo de Dios. Y por eso es que ahora puedes conectar con varias verdades bíblicas con las que antes no podías. Ahora, y no deberías de dudarlo, yo sé que no lo haces,
en el sentido de reconocer que eres hijo, hija de Dios, porque el Espíritu de Dios te confirma, toca tu espíritu, lo vivifica. Cuando tú confesaste a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu de Dios vino y se posó en ti y, y testifica, le asegura a tu espíritu que ya estaba como dormido, que has nacido de nuevo y que eres hijo de Dios, que eres coheredero del reino y que Dios tiene herencia para ti. Y es por medio de este efecto, de este nacer de nuevo, de este sello del Espíritu de Dios en tu persona, que puedes entonces profundizar en los secretos del reino de Dios. Tienes la capacidad de conectar con las profundidades del reino de Dios. Si no fuese así, no podrías, porque las cosas del reino de los cielos se conectan por medio del espíritu, pero si tu espíritu está como dormido, por decirlo así, ¿cómo podrías conectar con ello? Sino hasta que es animado, vivificado y que el Espíritu de Dios conecta con tu espíritu, que entonces te da una visión espiritual, un oído espiritual, una mente espiritual con la cual puedes conectar, insisto, con el reino de Dios. ¿Vale? Fíjate qué pasaje tan interesante. El ¿Le puedo espíritu hacer una mismo. pregunta, hermano? Adelante. Discúlpeme usted si mis preguntas a lo mejor carecen de sentido No, no, al contrario, a mí me o encanta deberían que de ser pregunten. lógicas, ¿no? No, 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 pregunta, pregunta. Usted acaba de comentar que nos acaba de comentar con sus palabras que sientamos esa conexión con Dios de manera espiritual. Ajá, Es correcto. sí. Y digo, yo pienso que cada ser humano es diferente y cada persona posiblemente sienta una conexión diversa, creo Ajá, yo. sí, sí. ¿Me puede explicar, por favor, para usted, qué se siente esa conexión con Dios o cómo sabemos que efectivamente está sucediendo esa circunstancia? Digo, obviamente yo tengo que tener fe, esperanza y etcétera para sentir que efectivamente estoy conectando con Dios. Ok, Pero particularmente, ¿cómo nos puede explicar esta sensación al respecto? a ver, mira, la clave, si ves el pasaje que estamos viendo al frente, es el asegurarse. El espíritu mismo asegura a tu espíritu que eres hijo de Dios. Yo te preguntaría a ti, ahí te va, ahí te va. ¿Tú crees? Te voy a hacer un par de preguntas, y te pediría que seas bien honesta. Aquí no estamos para juzgar a nadie, este, sino más bien para desarrollar el mensaje bíblico y, y ayudarnos mutuamente. Pero la pregunta sería a ti y a los que están escuchando. ¿Ustedes creen, tú mi hermana, y ustedes creen que Jesucristo verdaderamente resucitó al tercer día de haber estado ya muerto? ¿Tú crees que Jesucristo, quiero que lo veas de esta forma, Jesucristo muere en la cruz, él es sepultado, él es, haz de cuenta, así como embalsamado, lo meten en una cueva, la cierra. Quiero que pienses lo siguiente, eh, un cadáver al segundo o tercer día, ¿cuál es su condición? Pues ya se empieza a descomponer, ya empieza a oler mal, el brillo de sus ojos de un cadáver pues se opaca, bueno, todos sabemos lo que pasa con un cadáver a los 2, 3 días. La pregunta es, ¿tú crees que Jesucristo resucitó? De Pues yo considero nuevamente, que sí, porque de hecho ya era una profecía, era ajá, algo que él tenía marcado en su camino, que él iba, tenía que suceder lo que sucedió y precisamente ya estaba escrito
o ya los profetas ya habían anunciado que, y él mismo, que él iba a resucitar al tercer día. Ajá, Entonces ajá. no considero, digo, yo no estoy hablando propiamente incluso a través de mi ser de cristiano, o sea, honestamente yo apenas estoy aprendiendo. Sí, está Eh, bien. y entonces considero que si ya se había profetizado y se cumple y se escribe y es alguna situación que no nada más una persona la vivió, no estuve ahí, pero tengo la creencia y la fe que eso sucedió, aunque yo no lo vi. Pero si lo crees. Así es. Ok, te voy a decir algo. Hay muchas personas que no lo pueden creer. Y lo he comentado con muchas personas. Hay muchas personas que dicen, bueno, pues ya honestamente me cuesta trabajo creer. Me cuesta trabajo creer. Tú simplemente por lo que estás comentando ahorita, yo te podría decir que tú estás conectando con el reino de Dios. Porque estás conectando con las promesas, estás conectando con las profecías, porque aparte, y bien lo dijiste, yo no estuve ahí, no lo vi, pero lo creo. Y así opera la conexión con Dios. Por eso la palabra de Dios dice que la fe es la convicción, la certeza de lo que se espera, pero no se ve. Entonces tú ya estás caminando de acuerdo al Espíritu. Y así te podría hacer muchas preguntas. Te podría preguntar, ¿tú crees verdaderamente que después de que Jesucristo resucitó, se presentó a sus discípulos, que después Él ascendió a los cielos? ¿Tú crees verdaderamente que Él va a volver por nosotros? ¿Tú crees que Él eh, te va a resucitar cuando tú mueras? Si tú crees en la resurrección, fíjate, regresando al tema de la resurrección, si tú crees que Jesucristo murió y resucitó, no tendrías que tener ningún problema con creer que tú vas a resucitar. Que si tú mueres, después de la muerte, Él te puede resucitar. O sea, sería cosa sencilla de creer. Y entonces, si tú crees eso, entonces puedes conectar con el hecho de que Dios te está preparando no solamente para vivir los días que te dé por vida en esta tierra, sino que te está preparando incluso para cuando Él vuelva por ti. Ya sea que cuando vuelva Él estés viva o incluso estés muerta, tú vas a estar con Él por siempre. Si tú puedes conectar con ese tipo de cosas, ya estás teniendo una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos aquí desarrollando, e incluso tú dijiste, no es que nos lo imaginemos, sino que lo soporta o lo respalda la palabra de Dios. Que Jesucristo iba a venir, que Jesucristo iba a morir, que Jesucristo iba a resucitar y que incluso Jesucristo se iba a ir e iba a regresar, son cosas que la palabra de Dios eh, respaldan, enseñan y confirman. Si tú puedes creerlo, si tú puedes conectar con ello, tendrías que tener la certeza que estás conectando con Dios. Porque muchas personas confunden el imaginarse cosas de Dios, ¿no? Y hay muchas personas que lo hacen, pero si eso no está soportado por la palabra, entonces están imaginándose a un Dios o están creyendo en un Dios que no es necesariamente el Dios que se manifiesta o que se revela por medio de su palabra. Pero si tú ya estás conectando con el Dios que se revela por medio de su palabra y lo estás creyendo, entonces puede ser que esa convicción que está desarrollándose en tu persona proviene de que el Espíritu Santo te lo está asegurando, te lo está hablando al corazón, te lo está confirmando a tu espíritu. Y por eso es que aquí Romanos 8:16, tú deberías de decir, yo soy hija de Dios. ¿Por qué? Porque tengo esa convicción. ¿Por qué? Tal vez ni lo entiendes, pero es el Espíritu Santo quien te está generando esa convicción. La palabra de Dios dice que Dios es quien produce en nosotros el querer y el hacer conforme a su buena y perfecta voluntad. Fíjate algo bien interesante.
todo esto que digo, y no tuve que platicar mucho contigo, porque con lo poco que describiste me dejas ver que Dios está obrando en tu vida. Y el tema es que como ya se hace natural en ti, a veces no te das cuenta que eso que tú dijiste le cuesta tanto trabajo a las personas que no han aceptado a Cristo. O sea, les es imposible. Incluso por eso la palabra de Dios dice que el Evangelio y el mensaje de la cruz y el mensaje de Jesucristo es locura para el que no ha nacido en espíritu. Le es locura, es una verdadera locura. Pero para ti, para mí que hemos nacido de espíritu, es poder, es esperanza, es promesa, es vida, vida entre los muertos. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros no nos avergonzamos del Evangelio, porque es vida entre los muertos. Entonces, yo podría decirte que ya estás conectando con Dios. Ahora, resulta que cuando apenas estamos conectando con Dios, nos es difícil entenderlo, pero conforme tú vas avanzando, conforme tú vas caminando, las cosas espirituales te van siendo más claras y Dios te va llevando cada vez más profundo, más profundo. Es como meterse al mar de Dios. Cuando haz de cuenta, y hay un versículo bíblico que soporta esto que te voy a decir, pero bueno, ahorita escúchenlo. Cuando uno apenas empieza a conectar con las cosas del reino de Dios por medio del Espíritu, es como si fueras a la playa y metieras apenas tus pies al mar y de repente ya mojas tus tobillos, pero conforme vas agarrando más confianza te metes hasta las rodillas y conforme más vas persistiendo en las cosas de Dios te metes hasta la cintura y más adelante cuando ya no te quieres ni salir, te metes más profundo donde ya ni siquiera hay piso firme y entonces te metes a las profundidades del reino de Dios, donde ya dependes completamente de Él, ¿no? Pero bueno, para empezar, regresándonos a la orilla, cuando tú ya conectas con las cosas básicas de nuestro Señor Jesucristo y de su reino, yo te podría decir que ya estás conectando con Dios. Te lo digo porque se lo digo a todos y me lo digo a mí mismo. Y por eso la palabra de Dios dice que si lo puedes creer, te será posible. Al que cree, todo le es posible. Mira, si tú crees que Jesucristo resucitó, ya estás del otro lado, porque tú vas a resucitar, no vas a tener miedo de la muerte, puedes creer que Dios te visita de noche en sueños, por medio de su palabra, puedes incluso creer que Dios no te va, sino ya te equipó con dones, con talentos y que si acaso desarrollaremos todo el potencial que ya está en nosotros siendo hijos de Dios. Ahora, quiero aclarar, puede ser que alguien todavía tenga dudas al respecto. Se vale. Cuando iniciamos, imagínate, muchas veces cuando llegamos a la vida en Cristo, pues venimos de vidas marcadas por traumas, ¿no? Por padres que no conocieron esto que estamos desarrollando y que a lo mejor nos marcaron en la infancia. ¿Cómo? Pues a lo mejor alguien, su papá le decía, ay, pues no eres bueno para nada, ¿no? Nunca vas a lograr nada. O te comparaban. ¿Por qué no eres como fulanito o fulanita que a él sí le salen bien las cosas? Y eso cuando llegas a Cristo, pues sí te marca, porque traes un trasfondo. Entonces de repente llegas a Cristo y el Señor te dice, no, a ver, tú ya naciste de nuevo, tú eres mi hijo, tú eres más que vencedor, tú eres coheredero del reino, yo te voy a resucitar si es que mueres. Es más, la propia palabra dice que a nivel espiritual
Hoy tú ya estás sentada o sentado en lugares celestiales junto a Cristo. Y mucha gente lo duda, porque dice, ay, ¿cómo es posible? ¿No? O sea, ¿será posible? ¿Será verdad? ¿Será verdad eso que la Biblia habla de mí? Y hay una lucha en la mente. He conocido personas que incluso dicen, bueno, ya honestamente, me cuesta creer que verdaderamente haya resurrección. Sí, yo sé que estaba profetizado, yo sé que Jesucristo había de resucitar, pero me cuesta trabajo pensar que verdaderamente Cristo o que un muerto resucita al tercer día. Y bueno, ¿ahí qué opera? Bueno, pues hay una batalla entre el viejo hombre y el nuevo hombre que Dios va formando, ¿no? ¿Qué se hace al respecto? Algo muy simple. Pues pedirle al mismo Dios que nos ayude en la fe. La misma Biblia habla de personas que le dijeron a Jesús, pues ayúdame en mi fe, ayúdame en mi fe. Tengo problemas para creer, se vale, o sea, se vale, o sea, sí, se vale. Pero también se vale decirle al Señor, ¿sabes qué? Ayúdame, Señor, en mi fe, fortalece mi fe. Es más, yo no sé, porque pues nos llevaría mucho tiempo preguntarle a cada uno si tiene problemas con creer que verdaderamente son hijos de Dios, eh, con creer que verdaderamente son salvos, con creer que verdaderamente van a resucitar, que hay una vida después de la muerte, eh, que a lo mejor alguien está dudando con creer que Jesucristo está escuchándonos ahorita lo que estamos hablando, que te escucha cuando tú en tu intimidad elevas una oración que a lo mejor no es nada sofisticada, sino nada más es, Señor, ayúdame, oye, ¿sí me estará escuchando el Señor? Se vale, todos atravesamos esa situación, así que ahora vamos a hacer algo, vamos a orar, vamos a orar y vamos a decirle así al Señor. Si tú tienes alguna situación en tu corazón con la cual has dudado, eh, tráela a tu corazón, tráela a tu mente y vamos a decirle, Señor, Padre, nosotros hemos confesado, Jesús, que tú eres el Señor y Salvador de nuestras vidas. Reconocemos que tú eres quien dice ser el camino, la verdad y la vida. Señor, tu palabra dice que tú, Jesús, tenías que derramar tu sangre, morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día. No solo eso, sino que ascendiste a los cielos en frente de muchos testigos y que así como te fuiste, volverás. Mi Dios, ayúdanos, Padre, a poder creer. Ayúdanos con nuestra fe. Ayúdanos a que toda incredulidad y toda duda sea echada fuera de nuestras vidas en tu poder y en tu autoridad, Señor Jesucristo, para que nosotros podamos desarrollar esa fe que sin haber visto cree y la cual dice tu palabra que también es muy bendecida. Ayúdanos, Señor. Tú sabes aquellas áreas en las que estamos dudando o en las que hemos dudado. Padre, ayúdanos porque dice tu palabra que tu Espíritu Santo nos confirma y nos asegura a nuestro espíritu que somos tus hijos y como hijos herederos. Y como herederos, tú tienes un cuidado especial por nosotros. Bendito Dios, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues sí, todo es cuestión de fe. Todo es cuestión de fe, pero el Espíritu Santo nos va ayudando en esas debilidades, en esas batallas que tenemos para que nuestra mente, bien, ya me fui a la mente que tiene que ver con el alma y ahorita lo vamos a ver, pero vaya, el Espíritu en nosotros puede conectar con las cosas espirituales de Dios porque el Espíritu de Dios nos ayuda en ello. Eh, fíjate, seguimos sobre el Espíritu. Hay que recordar que Dios es Espíritu, ¿sí? Dios es Espíritu y nosotros que lo adoramos,
debemos de hacerlo en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Y algo que es difícil cuando nosotros iniciamos en la vida cristiana es conectar con las cosas espirituales. ¿Por qué? Pues porque no se ven, nada más por eso. Tampoco se sienten. No es necesariamente una cuestión de sentir, es una cuestión de estar, es un convencimiento. La fe, acuérdate, y lo vimos el curso pasado, la fe es la convicción, la certeza de lo que se espera y no se ve. Y la fe se desarrolla por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos reta de continuo a creer. No podemos desarrollar una fe si no oímos la palabra de Dios. No podemos creer que Jesucristo resucitó si no hubiéramos conectado con la palabra de Dios que dice que eso tendría que pasar. Entonces, si lo dice la palabra, podemos verlo así, nos reta a creer, nos reta a creer. Si tú abres la Biblia y te vas hasta la última página, la última página, Apocalipsis dice el Señor Jesucristo, he aquí vengo en breve, vuelvo en breve. Y dice ahí, y el Espíritu y la Iglesia dicen, ven. Y nuevamente, ¿lo crees? ¿Crees que Jesucristo vuelve en breve? ¿Lo crees? La Biblia siempre nos va a retar a creer y mediante esa fe es que se va dando nuestra comunión con Dios. La palabra de Dios dice, cree y serán salvos tú y tu casa. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Y si tienes problemas en creer, insisto, pues se le puede pedir ayuda al Señor y Él no te va a reprochar absolutamente nada. Pero bueno, regresando al tema en concreto, hay una parte en ti que se llama el espíritu que puede conectar con el espíritu de Dios y con las cosas espirituales. El alma, esta cuestión es muy interesante, pon mucha atención. Salmo 103:1. Fíjate, fíjate este pasaje, es, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Véanlo bien, vean bien el pasaje. Alaba alma mía al Señor. Este salmista, este salmista le está dando una indicación a su alma, le está dando una orden a su alma. ¿Cómo? Sí, alaba alma mía al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Pero aquí hay una clave bien interesante. Alaba alma mía al Señor. ¿Por qué tendría yo que decirle a mi alma que alabe al Señor? ¿Será que mi alma a veces no quiere? ¿Será que mi alma a veces no está dispuesta? ¿Será que mi alma representa un problema? Por eso es que yo tengo que ordenar a mi alma, obligar a mi alma, para que entonces mi cuerpo y mi alma, en un entendimiento espiritual, alaben al Señor. Pues sí, fíjate lo que es el alma. El alma, el alma es otra triunidad, por llamarlo así. Es la parte de nuestro ser donde radica nuestra voluntad, nuestros sentimientos y la inteligencia. Nuevamente lo repito, el alma, el alma es la parte de nuestro ser donde radican nuestra voluntad, nuestros sentimientos y nuestra inteligencia. Fíjate, aquí hay 3 pasajes que nos van a dejar ver más claramente cómo se mueve el alma. Josué 24:15, aquí a la parte izquierda inferior. Ese es un pasaje ahí en el libro de Josué, donde se le exhorta al pueblo.
Si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitas, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Voluntad, voluntad. Eh, Hay una parte en nuestra alma eh, donde reside la voluntad, donde está el querer o el no querer. ¿Sí? Es que por eso el salmo que estábamos leyendo anteriormente es como una exhortación a mi alma. ¿Cómo no, mi alma? Decídete a alabar al Señor. Hay otros pasajes que dice, alma mía, no te olvides de ninguno de los beneficios del Señor. ¿Sí? Pero bueno, en el alma es una parte de nuestro ser donde hay tres elementos. Uno de ellos es la voluntad. A veces somos muy voluntariosos para las cosas del Señor. A veces, ¿por qué crees que muchos este, se van quedando a lo largo del desarrollo de los cursos básicos? Porque primero sí querían, después ya no quisieron, o andan como que siendo volubles entre decidirse, no decidirse. Su alma, es el alma, es esa parte del alma que no se decide y Dios quiere que también esa parte de tu alma sea firme, ¿no? Sea firme, porque trabaja en conjunto con otros dos elementos. Los otros son tus sentimientos. Fíjate lo que dice el Salmo 35:9. Entonces me alegraré en el Señor, estaré feliz porque Él me rescata. Bueno, la parte de las emociones, los sentimientos, también son parte de nuestra alma. Yo no sé biológicamente, o es más, muchos doctores dicen, bueno, si abro un cuerpo, ¿dónde está el alma? Pues no lo sé, pero de que hay sentimientos y emociones en alguna parte, los hay, ¿no? También el alma madura, dice la palabra de Dios que debería de estar contenta, alegre, satisfecha, confiada y confiando en paz siempre en el Señor, aunque no siempre ocurre eso. No siempre ocurre eso, pero vaya, el alma conlleva voluntad, sentimientos e inteligencia. Fíjate lo que dice en la parte derecha de abajo, Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad, cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Bueno, toda tu inteligencia, todo lo que vas aprendiendo, todo lo que aprendiste, todo lo que vas aprendiendo en tu familia, en la escuela, en estos cursos, va ampliando esa inteligencia. Cada que lees la Biblia se amplía esa inteligencia. Entonces, el alma es donde está la voluntad, los sentimientos y la inteligencia. Es el alma lo que te conforma como una persona. Una persona. A ver, aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Podrán existir personas sin cuerpo? ¿Alguien que me diga? Sí, no, no lo sé. Personas sin No, cuerpo, pues no. ¿Personas Sí, sin cuerpo? no, ¿No? no pueden existir. no. ¿No? ¿Seguros? Sí, sí, porque los ángeles también tienen, o sea, no tienen un cuerpo físico, Ajá. pero también tienen esta parte de la voluntad. Por eso es que también se dio la rebelión con Ajá. Satanás, porque decidieron seguir una tercera parte del cielo. A Satanás lo decidieron. Fue su Ajá. voluntad seguirlo. Ok, miren.
Aquí es donde ya la Biblia nos empieza a romper el esquema. Bíblicamente sí puede, una persona, a ver, vamos a describirlo, una persona es, es alguien que manifiesta un alma, es decir, que manifiesta voluntad, sentimientos e inteligencia. ¿Saben quién es la persona sin cuerpo por excelencia? El mismo Dios. Dios. Dios mismo. Dios mismo, estimados hermanos, es una persona sin cuerpo, porque Dios es espíritu. Fíjate nada más, pon mucha atención. Nosotros Sí, tradicionalmente, porque Dios es espíritu, maestro. sí, pero Dios tiene voluntad. ¿Tiene o no voluntad? ¿Tiene o no emociones y sentimientos? Sí, ¿Y tiene inteligencia? Sí, por sí, supuesto. Ah, También. miren qué interesante. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que nosotros sin la Biblia hemos conceptualizado a una persona como alguien como tú y yo, con cuerpo, que le estrechamos la mano, pero bíblicamente una persona es alguien que manifiesta un alma y el mismo Dios es una persona sin cuerpo, no tanto por el cuerpo, sino porque en él está presente la voluntad, los sentimientos y la inteligencia. Es más, apúntate esto que te voy a decir, pon mucha atención. Hay muchos elementos en cuanto a, ¿has oído eso que dice la palabra de Dios, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Bueno, pues esa imagen y semejanza de Dios, entre otras cosas, tiene que ver que nosotros podamos desarrollar estos tres elementos como Dios lo hace. Dios tiene voluntad, nosotros tenemos voluntad a semejanza de Él. Dios tiene sentimientos, nosotros tenemos sentimientos a semejanza de Él. Y Dios tiene inteligencia y nosotros tenemos inteligencia a semejanza de Él. No hay otro ser vivo en el planeta Tierra que tenga estos tres elementos como Dios: voluntad, sentimientos e inteligencia. Ahora, a lo mejor alguien quiere mayor claridad. Bueno, cuando Dios decide, fíjate, decide crear eh, el cielo y la tierra, crear al hombre, estaba expresando su voluntad. Es más, en un pasaje anterior veíamos, ¿no? Fíjate, donde dice, ¿cuál era? Ay, no, aquí no está, que dice que la voluntad, bueno, aquí está, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que seas prosperado en todo, o sea, Dios tiene una voluntad. Dios tiene una voluntad. Hay otro pasaje que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, indudablemente Dios tiene voluntad. De hecho, cuando tú vas leyendo la Biblia, vas viendo cómo Él va desarrollando los designios de su voluntad. Cuando Él vio en la época de Noé que la humanidad estaba completamente pervertida, pensando exclusivamente lo malo, Él en su voluntad decide, por decirlo así, resetear la tierra. Y es por eso que pasa lo del diluvio, porque Él tiene voluntad. Él puede dar vida, Él puede dar muerte, Él puede prosperarte, Él puede bendecirte, Él puede exhortarte. O sea, por eso se le conoce a Dios como el Dios vivo. El Dios vivo. No hay forma de conectar con el Dios vivo sino a través de conocerlo a través de su palabra. Entonces Él es un Dios vivo que tiene voluntad. ¿Tiene sentimientos? Sí, porque dice la palabra de Dios que Él incluso no quiere la muerte del que muere, ¿sí? Él se goza. Bueno, la Biblia dice que cuando tú hiciste tu aceptación de Jesucristo hubo fiesta en los cielos, hubo gozo, hubo júbilo por alguien que se salvó. Alguien mencionó ahí a los ángeles. También los ángeles eh, son personas. Maestro, oiga, maestro, Dime. allí Noé, cuando el Señor dice que va a destruir la tierra Ajá. porque se arrepiente de haber hecho al hombre,
Ajá, Entonces, cuando él dice, me arrepiento de haber hecho el hombre por su maldad, ahí ajá. está su sentimiento también. Sí, ahí está. Ahí están sus sentimientos. Efectivamente, ahí están sus sentimientos. Ahora, ya vimos su voluntad, ya vimos sus sentimientos. ¿Y qué me dicen de la inteligencia? El Señor lo sabe todo. El Señor tiene toda la inteligencia, sabe lo que pasa, lo que va a pasar, lo que pasó. O sea, el Señor es la inteligencia y por eso dice que Jesucristo era la inteligencia, la sabiduría encarnada de Dios, ¿no? Entonces, insisto, eh, la Biblia nos enseña que efectivamente hay personas sin cuerpo, entendiendo que una persona es aquel ser que tiene voluntad, que tiene sentimientos y tiene inteligencia. Y esto abre un escenario extraordinario, porque si tú puedes creer lo que dice la Biblia, que Dios tiene voluntad, tiene sentimientos y tiene inteligencia, entonces tú puedes comunicarte con Él, ¿verdad? Tú puedes hablarle, Él puede responderte, nada más que Él es espíritu y aquí las cosas pues llevan otra complejidad, ¿no? Porque no es que nos vamos a hablar como tú y yo, que nos vemos, que me oyes en los sentidos naturales. Con Dios se necesita desarrollar el espíritu para poder conectar con Él y para poder oírlo, para poder recibir sus mensajes y para poderle hablar, que es lo que estamos de cierta forma desarrollando a través de los cursos. Pero volviendo a nosotros, nosotros a imagen y semejanza de Dios, tenemos voluntad, tenemos sentimientos y tenemos inteligencias. No voy a profundizar un poquito más en esto. Haz de cuenta que tu cuerpo es una licuadora y la cantidad o la diferencia entre voluntad, sentimientos e inteligencia mezclados en ti es lo que conforman tu persona, ¿sí? Tus rasgos personales. De hecho, podríamos decir que tú eres un milagro. El milagro de la persona en la tierra se describe en el hecho de que entre millones y millones y millones de personas que hoy viven, que han vivido y que van a vivir, ninguna se parece a ti a nivel de tu alma, a nivel de tu voluntad, sentimientos e inteligencia. Incluso sabemos que hay gemelos, ¿no? Que se parecen físicamente, pero ya en cuanto a su voluntad, sentimientos e inteligencia son diferentes. Yo no sé si lo habías analizado, pero ese es un milagro, que seamos únicos e irrepetibles en la tierra entre tantos y tantas personas que existen. Eh, Nuestra voluntad, sentimientos e inteligencia, la mezcla de ellos en nosotros nos hacen únicos, únicos como Dios es único. Pero eso no quiere decir que seamos dioses, simple y sencillamente que en nosotros se cumple lo que la Biblia dice, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¡Wow! ¡Wow! O sea, es increíble, increíble. A imagen y semejanza de Dios eres tú, soy yo, ¿sí? Entonces, tú tienes una voluntad, unos sentimientos y una inteligencia. Y déjame compartirte algo incluso, ¿sí? Eh, Conforme tú vas metiéndote en ese mar del Señor, conforme tú te vas metiendo en ese mar que te decía que primero metes los tobillos, luego las rodillas, luego hasta las caderas y luego hasta lo más profundo, tu alma va siendo transformada, tu alma va siendo transformada, tu voluntad va siendo transformada, tus sentimientos van siendo transformados y evidentemente tu inteligencia va siendo transformada. Ahora, bíblicamente, sabes
¿Cómo va siendo transformada esto? Tu alma va siendo transformada conforme a Cristo. Conforme más te vas metiendo en el Espíritu, en los caminos del Señor, tu alma, quieras o no, se va a ir pareciendo un poquito más a la de Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros somos llamados a crecer conforme a la estatura del varón perfecto. Se va dando de forma natural en la medida que tú caminas junto al Señor, en la medida que espiritualmente tú te vas metiendo en el Señor, en su reino, en su palabra, en su conocimiento. Aquí es donde verdaderamente se va dando una revolución, una transformación, un cambio radical, al grado que llega un punto donde tú te volteas a ver lo que eras antes de Cristo y después de Cristo y no te reconoces, porque piensas diferente, sientes diferente y tu voluntad evidentemente va siendo diferente. Esta es la restauración del alma que Dios va provocando en nosotros en la medida que estamos caminando junto a Él. A esto muchos que no conocen a Cristo le llaman, ¿cuál es la palabra? Pues sí, una restauración, ¿no? Una restauración del alma. Y por eso hay tantos inventos y tantas doctrinas y tantas cosas que no funcionan, ¿no? Lo que verdaderamente funciona para la restauración del alma, sanidad interior. Cuando nosotros hablamos de sanidad interior, hablamos de que cuando llegamos a Cristo es nuestra alma, nuestra voluntad, nuestros sentimientos y nuestra inteligencia es la que llegan a Cristo con muchas heridas, con muchos traumas, con muchos fracasos, con muchas deficiencias. Así llegamos todos. Es ahí en el alma, en cuanto a nuestra voluntad, nuestros sentimientos, inteligencia, que hemos cometido muchos errores. Es ahí donde hemos abonado a fracasos personales, de nuestros familiares, de proyectos de vida. Y es por eso que incluso los que no conocen a Cristo, yo sé que lo sabes, buscan la sanidad interior. Hoy está de moda incluso muchas cosas metafísicas y hoy está de moda que la ayahuasca y que los viajes astrales y que la meditación. ¿Por qué? Porque están buscando, todo mundo, a ver, yo te podría decir, todo mundo está buscando la sanidad interior en su alma. Y algunos van a retiros, otros van con chamanes, otros van a meditaciones, otros van con el curandero, con el brujo, otros van a viajes astrales, porque el hombre intuye que hay un problema en el alma, en la voluntad con aquellos que están atrapados en vicios, que no los pueden dejar. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Sino que cada fin de año todo mundo dice, no, el próximo año voy a hacer esto y aquello, y me propongo, y no les da la voluntad. ¿Por qué? Porque no está siendo renovada. Los sentimientos te traicionan. A la mayoría de la gente que no está en Cristo, pues no puede avanzar porque sus sentimientos incluso obran en contra de la propia persona. ¿Sí? Sentimientos de menosprecio, de tristeza, de depresión, de soledad, de desamparo, de desesperanza, ¿sí? De soledad. Y bueno, pues una inteligencia que se ha confundido porque el mundo cree que la inteligencia se da en las universidades, en los méritos académicos, y pues no. La Biblia dice que la verdadera inteligencia se desarrolla por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, pues la verdadera sanidad interior se produce en la medida en que nacemos de nuevo
que somos impregnados de la gloria de Dios. Por eso, y aquí te voy a compartir varias cosas. Cada que te acercas a la iglesia, cada que te acercas al mensaje, cada que lees la palabra, cada que haces oración, cada que te acercas al curso, cada que te estás acercando a las cosas de Dios por medio del Espíritu, tu alma no solamente está siendo restaurada, sanada, sino también fortalecida. Fortalecida. Ahora, pues cuando las cosas van bien, pues tu voluntad no va a tener muchos problemas en agradecer al Señor, porque pues aparte vas a sentir bonito y vas a pensar que todo te está yendo mal, bien. Cuando las cosas están yendo mal, es cuando tu voluntad te puede traicionar, tus propios sentimientos, y es cuando puedes empezar a pensar cosas que no convienen. Por eso es necesario, por eso ahora ya vas a entender lo que el salmista estaba haciendo acá atrás, ¿sí? El alma, el salmista le decía, alaba, alaba, sentimientos, emociones, inteligencia, voluntad mía, alaba al Señor, me forzo a mí mismo porque sé qué es lo que me conviene, porque el Espíritu de Dios a mi espíritu le dice qué es lo que conviene, alabar al Señor, buscar al Señor, alabarle con todo mi ser, porque la palabra de Dios dice que es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 años fuera de ella. Y lo entiendo y lo creo porque aunque estoy en el mundo, no soy del mundo, soy peregrino y extranjero, y yo y mi casa serviremos al Señor, porque fíjate, otra vez, fíjate lo que dice Josué ahí 24:15, yo forzo en mi alma mi decisión de seguir al Señor, yo me decido. ¿Sabías que uno de los problemas que hoy se viven incluso dentro de la iglesia, ya no fuera, porque afuera, pues mira, la palabra de Dios dice que los que están fuera del cuerpo de Cristo, fuera del pacto por medio de Jesucristo, pues están como vagando en tinieblas y no saben ni con lo que tropiezan. Pero tú y yo que estamos dentro del cuerpo de Cristo, que somos parte de su iglesia, uno de los mayores problemas que enfrentamos es ser volubles. Es la falta de convicción y de decisión, de constancia y de perseverancia. Porque somos, digo, también la palabra de Dios nos enseña que este caminar cristiano es como una carrera atlética, que no es de velocidad, aclaro, es de resistencia, hermano. ¿Y cuándo se va a acabar? Pues hasta que te mueras o te llame el Señor. Entonces, muchos se van quedando en el camino porque se desaniman, porque no encuentran rápido lo que estaban buscando, y ahí es donde entra la fe. La palabra de Dios dice que el que persevere alcanzará, el que persevere Dios le responderá, que conforme tú insistas, persistas, te forces a seguir en los caminos del Señor, Él te va a respaldar, Él va a respaldarte. Y fíjate, estos 3 versículos son muy interesantes, ¿no? Por un lado vemos a alguien que en su alma decidió, a diferencia de sus otros hermanos, servir al Señor, decidir seguir al Señor, servir al Señor, estar con el Señor. El del medio habla de alguien que dice que va a estar alegre en el Señor, que va a estar feliz en el Señor, porque reconoce que en todas las crisis que él vaya a atravesar, el Señor lo rescata. Fíjate cómo habla ese Salmo 35:9, ahí hay un secreto que debes de descubrir. No habla de que me alegré en el Señor y estaré feliz porque Él me rescató. No, habla de un
eterno presente, porque así es el Señor. El Señor es el Señor de los tiempos, del eterno presente. Entonces, fíjate cómo a su alma le dice, casi casi es como si le dijera, voy a estar alegre en el Señor, voy a estar feliz, porque yo sé que el Señor me rescata hoy y en cada situación difícil que yo vaya a atravesar, Él me va a rescatar. Tal vez no lo ha hecho, pero me va a rescatar. ¿Sí? Entonces nuevamente Él está forzando a su alma a estar alegre y feliz, confiando plenamente que el Señor no lo va a dejar solo, que el Señor le va a extender la mano, que el Señor está cerca, que el Señor está atento, que el Señor es el Dios vivo, que nos ama y que no nos va a abandonar. Y luego Romanos 12:2, que habla de la inteligencia, ahí sí es una exhortación que debemos de recibir, que nos dice, no te amoldes al mundo actual. El mundo actual está en guerra, está en crisis, quiere meterte miedo, quiere meterte temor, quiere incluso hablar en contra de tu fe, pero tú más bien sé transformado mediante la renovación de tu mente. Y la renovación de nuestra mente tiene que ver con conocer la palabra, conocer la doctrina, conocer cómo fuimos creados, conocer cuáles son las promesas que Dios tiene para mi vida, para mi familia. Fíjate, esta es una condición bien importante porque por eso dice así, no te amoldes al mundo de entrada, a las modas del mundo no. Sé transformado mediante la renovación de tu mente. Y así podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. ¿Lo puedes creer? Amén. Entonces, lee tu Biblia, estudia, toma nota en el mensaje dominical. Si tienes preguntas, hazlas. No hay preguntas eh, tontas. Tú pregunta, tú busca al Señor, Él te va a responder. Busca, insiste, métete a los tobillos, métete a las rodillas, métete en el Señor y vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Decídete y vive en esa confianza, en esa certeza de que eres muy amado, muy amada y que tienes un Padre que vela por ti, que cuida de ti y que siempre, no importa la situación, te va a ayudar. Amén. Recíbelo en el nombre de Jesús. Y bueno, pues finalmente está el cuerpo, ¿no? Está el cuerpo. Ahí, pues ya lo dijimos, el cuerpo es toda esa parte biológica que en algún momento irá a ser comida para los gusanos, ¿sí? Cuando colguemos los tenis, cuando ya se acabe nuestro transitar en esta tierra. Pero ojo, insisto, y esto siempre hay que verlo así, porque si lo vemos de forma así aislada, puede ser trágica, ¿no? Ay, el día que me muera, no, espérame. Esto es en cuanto al cuerpo, pero la Biblia declara que la resurrección de Cristo habla de que incluso siendo polvo, Cristo te va a resucitar, Dios te va a resucitar, Dios va a volverle a dar vida a ese polvo, va a volver a mandar su espíritu y nuevamente se va a manifestar tu alma, nuevamente se va a manifestar tus emociones, tus pensamientos, tu inteligencia y tu voluntad. Fíjate, cuando tú entiendes esto, yo cuando lo entendí, bueno, a mí me voló la cabeza porque dije, wow, qué interesante, qué increíble. Y yo me acuerdo que cuando yo entendí esto con algunos hermanos en la iglesia, cuando nos despedíamos, teníamos ahí, no sé, probablemente una reunión dominical y al despedirnos nos decíamos, hasta pronto, aunque saliendo de aquí mi cuerpo muera,
La promesa en Cristo es que tú y yo nos vamos a volver a ver en el tiempo de la resurrección. En el tiempo de la resurrección nos vamos a volver a ver porque no somos un cuerpo mortal. En un cuerpo mortal se mueve el espíritu y el alma, pero la promesa es que ese cuerpo mortal será resucitado y volveremos a la vida y podremos identificarnos nuevamente como lo hacemos hoy en día. Nada más antes de darte aquí los detalles del cuerpo, si alguien tiene inquietudes sobre saber cómo vamos a hacer cuando resucitemos, si tú tienes interés en saber cómo vamos a hacer cuando resucitemos, estudia los evangelios, la parte en cuanto Jesucristo resucitó. Y cuando Jesucristo resucitó, bueno, nuevamente lo reconocieron, comió pescado con sus discípulos, le mostró sus heridas a Tomás, el incrédulo, caminó entre ellos, habló y lo reconocieron. Y lo que pasó con Cristo cuando resucitó es algo que va a pasar con nosotros, que resucitaremos. Por eso él se le llama a Jesús como primicias de los que resucitan. El primero que resucitó en un cuerpo glorioso. Pero eso es otra historia. Hay una doctrina que más adelante abordaremos que tiene que ver con el cuerpo glorificado, cómo es ese cuerpo resucitado, que la Biblia promete, tú y yo tendremos cuando cuando el Señor nos resucite y que tengamos que estar con Cristo ya por siempre. Pero bueno, mientras hoy nuestro cuerpo, Primera de Corintios 6, 19 al 20 dice, fíjate, ¿acaso no sabes? Bueno, pues si no lo sabías ya lo debes de saber a partir de hoy. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien esté en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Y esto es súper interesante. A ver, ustedes no son sus propios dueños, ya fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Este pasaje es súper interesante. Primero, si no lo sabías, ya desde hoy lo sabes, que 1 Corintios 6, 19 al 20 dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti y lo recibiste de parte de Dios. ¿Cuándo lo recibiste? Cuando creíste en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, cuando confesaste que Él murió y resucitó al tercer día. En ese momento Dios te selló con su Espíritu Santo y ahora ese Espíritu Santo está en comunión con tu espíritu, que hasta antes de ese momento estaba ahí apenas lo suficiente como para que te movieras. Así como una pequeña corriente eléctrica que apenas le daba energía a tu cuerpo para que medio te movieras, pero no conectabas con las cosas de Dios. Después de que creíste en Jesucristo, el Espíritu Santo vino, habita en ti y ahora está en comunión con tu espíritu y ahora por medio de esa comunión tú puedes entender los misterios del reino de Dios, ¿vale? Bueno, la otra parte que dice ahora, no, ya no es tu cuerpo, ahora ya no eres, tú no eres tu propio dueño. ¿Por qué? Porque tú estabas, dice la Biblia y yo, como muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesucristo nos compró por un precio. ¿Sí sabes cuál fue ese precio? A ver que alguien me diga, ¿cuál fue el precio que pagaron o que pagó Dios por cada uno de nosotros? La muerte en la cruz. La crucifixión. La muerte en la cruz. Parte de La la muerte en cruz. la cruz. Ah, ya mero le daban. Es por amor. No, ¿cuál es el precio?
la sangre, vales La sangre, la sangre de Cristo. O sea, sí es el la sangre. sacrificio, pero de forma específica. Ah, mi hermano, mi hermana, o sea, y con esto no te gozas, vales la sangre de Cristo. El precio con el que fuiste comprada, no fue ni más ni menos que la sangre. Vales la sangre de Cristo. ¿Quién derramó la sangre? Pues Jesús en su sacrificio. ¿A quién le perteneces? A Cristo. Todo tu ser le pertenece a Cristo. Por tanto, ya que ahora lo entiendes que vales la sangre, que no eres tu propio dueño, que no te mandas a ti mismo, glorifica a Dios con tu cuerpo. Y esto le da muchas respuestas a muchas cosas que a veces nos preguntamos. ¿Es bueno fumar? ¿Es bueno tatuarse? ¿Es bueno? ¿Es malo? Mira, no eres tu dueño. Glorifica con tu cuerpo a Dios. Y el Espíritu que está en ti te va a decir lo que es conveniente y lo que no es conveniente con tu propio cuerpo. Así de simple. El Espíritu ya está en ti, el Espíritu de Dios, el Espíritu conecta con tu Espíritu, vales la sangre de Cristo. Imagínate qué precio, qué valor a los ojos de Dios. No, wow, eso tiene que romper cualquier idea de menosprecio en tu vida. Así, mira, yo no sé si a ti te maldijeron de pequeños y dijeron que eras un inútil, que no valías nada. Yo no sé si alguien te ha menospreciado, se ha burlado. Yo no lo sé, ni me importa, ni importancia le doy, porque yo lo que sí sé es que tú vales la sangre de Cristo. Tú vales la sangre. Wow. Ay, Dios mío. Imagínate nada más, qué valor. Imagínate yo cómo me siento de poder servirle a un grupo de hijos de Dios redimidos por la sangre de Cristo, comprados por la sangre de Cristo. No, bueno, para mí es todo un honor, todo un privilegio. Es la labor más grande, más digna que pudiera yo estar desarrollando en esta tierra. Servir al Señor, sirviendo a sus hijos que valen su sangre, la sangre de Cristo. No, hombre. Y si eso vales, la pregunta sería, ¿lo crees? ¿O aún batallas con ello? Pues no batalles, hermano, créelo, eso vales. Y así mismo te tienes que valorar y de esa misma forma te tienes que dar a valorar con tu prójimo. Si alguien te menosprecia, si alguien te trata mal, si alguien no te da el trato correspondiente, primero te acuerdas quién eres, lo que vales y de una u otra forma pides que se te trate de esa forma, con el precio tan alto con el que fuiste comprado. Bueno, eso por un lado. Y por otro, bueno, pues glorifica con tu cuerpo a Dios. Cuida tu cuerpo, quiere tu cuerpo, porque ahí habita el Espíritu Santo, puesto que eres templo del Espíritu Santo. Ah, qué tremendo, qué tremendo. Por eso, Marcos 12:30 dice que todo tu ser eh, está llamado a amar a Dios. Ama al Señor, fíjate, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ahí está nuevamente todo tu ser, ¿sí? Tu corazón,
tu alma, con tus pensamientos, con tu esfuerzo, con tu vigor, con tu juventud, con las fuerzas que Dios te da. Y si no tienes fuerzas, dice la palabra de Dios, que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, fuerzas como de un búfalo, fuerzas como las de un águila para emprender y remontar el vuelo, ¿sí? Ama al Señor con tu corazón sano, perdona con toda tu alma, ámalo, búscalo, aun cuando tu alma no quiera, aunque estés atravesando un momento muy difícil, fórzate a decir, en ti confío, Señor, en ti estaré en paz, en ti me gozaré, porque tú tienes cuidado de mí. Con toda tu mente, mete la palabra de Dios en tus pensamientos, léela, aprópiate de ella, ¿sí? Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Por qué no dice con todo tu espíritu? Porque el que conecta ya con este tipo de pasajes es porque ya está buscando al Señor en el espíritu, ya está teniendo comunión con el Señor en el espíritu, ¿sí? Mira, eres un milagro, o sea, un milagro viviente. El mayor milagro que hay en la faz de la tierra es que un hombre que antes no quería saber nada del Señor, que no quería tener nada que ver con la Biblia, en algún momento conecta con la palabra, conecta con el Señor, cree en sus promesas, cree con el Dios, conecta con el Dios vivo, conecta con la palabra que penetra el alma, los huesos, los tuétanos, que nos transforma. Y tú lo vas a ver, o sea, vas a ver que más adelante va a haber mucha gente que no solamente rechaza las cosas de Dios, sino que es indiferente y que hasta sirve de estorbo a las cosas de Dios. Pues allá ellos, pero tú no. Tú tienes ya esa sensibilidad de parte del Espíritu de Dios, tan es así que estás aquí, que estás buscando del Señor y que estás llamado a creer y a ver la gloria de Dios en la transformación de tu alma, en la sanidad de tu cuerpo y en la prosperidad que Dios quiere darte a todo tu ser. Y la palabra de Dios en Gálatas 5:16 dice que vivamos en el espíritu y no en la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, Gálatas 5:16 dice que así que les digo, vivan por el espíritu y no sigan los deseos de la carne. Fíjate qué interesante. Yo lo veo así. Tu alma, que son tus emociones, tu voluntad y tu inteligencia, es como un ring. Es como un ring. Visualiza un ring de box. ¿Sí? Tu alma es el ring. Y en esta esquina está el espíritu. Y en esta otra está la carne. Todos los días, sin excepción, tu carne y el espíritu que está en ti quieren imponerse, quieren pelear y ganar la batalla, ¿sí? Solo en la medida en que tú caminas de la mano del Señor por medio de su palabra, por medio de su enseñanza, por medio de la oración, del compromiso con el Señor, es que el Espíritu se va a imponer sobre la carne y sobre el ring que es tu alma. Pero si te descuidas, va a ganar la carne. Y los deseos de la carne son contrarios al espíritu. Y en la carne es donde se da el egoísmo, donde se da el resentimiento, donde se da la envidia, donde se dan los pleitos, donde se da la desesperanza, donde se da el desprecio, la violencia, la soledad. Y a lo mejor ahí estás encontrando los códigos que Dios quiere hoy poner delante de nosotros.
Muchos de los problemas que se viven en el alma es porque hemos vivido conforme a los deseos de la carne, ¿sí? Pero la Biblia, pues lo estás viendo ahí, dice, no vivas, no sigas los deseos de tu carne, ¿sí? Sino vive por el Espíritu que ya está en ti. El Espíritu va a conectar con las cosas de Dios, y cuando conectes con las cosas de Dios y perseveres en ello y te mantengas en ello, entonces el Espíritu va a dominar la carne y a dominar el alma. Y eso es plenamente conveniente para cada uno de nosotros. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, pues hay varias formas. La más básica, pues es lo que estamos haciendo, conocer la palabra, apropiarnos de la palabra, memorizarla, meterla en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque la palabra actúa en todo nuestro ser. Yo creo que ya a estas alturas lo viste, ¿no? Conectamos con la palabra por medio del Espíritu y de ahí se domina la carne y se transforma el alma, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestra inteligencia. ¿Por qué? Pues Hebreos 4:12 dice, sin duda alguna, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Escucha esto. Penetra hasta lo más profundo del alma, penetra hasta lo más profundo de tus sentimientos, de tus emociones, de tu voluntad y de tu inteligencia. ¿Y de qué? Y de tu espíritu, del espíritu. ¿Y dónde más? Hasta la médula de los huesos, tu carne. Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Transforma al individuo, te cambia, te renueva, te ayuda, te rescata, te hace una nueva persona. Es por medio de la palabra que nosotros vamos caminando en victoria, de victoria en victoria, de victoria en victoria. Sí, es la palabra, es la palabra. Es la palabra y es así que nuestro espíritu se vivifica, se fortalece, se levanta, se empodera y nos lleva a la victoria. ¿Preguntas? Hermano, una duda. ¿La conciencia se podría decir que también es parte del alma? ¿La conciencia? La conciencia, ya cuando se habla de conciencia, se habla como de una mezcla entre lo espiritual, entre tu espíritu y el alma. Fíjate que dice la palabra de Dios que algunas personas tienen la conciencia cauterizada, es decir, ya está tan dormida o tan ajena esa conciencia de la voluntad de Dios que no le produce malestar hacer lo que Dios aborrece, ¿sí? Entonces es como una mezcla, porque en la medida que tú conoces la voluntad de Dios a nivel del alma, entonces la conciencia viene a ser como un termómetro que opera entre el espíritu y el alma, que te dice, no hagas eso no conviene. La vida cristiana no está diseñada para tener un catálogo de lo bueno ni de lo malo. La palabra de Dios nos dice que más bien todo se puede ver desde dos ópticas, desde lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y el Espíritu de Dios, dándole comunicación a nuestro espíritu, usando lo que sabemos
y lo que sentimos nos lleva a finalmente a que nuestra voluntad haga o no haga, que haga aquello que es conveniente, pero que se frene de frente a aquello que no nos conviene. Entonces, si cuando hablamos de conciencia, hablamos ya como de la mezcla, de esta combinación de alma y espíritu. Por eso, la Biblia señala que hay personas que están tan habituadas a hacer lo que no conviene que terminan con una conciencia cauterizada. ¿Qué quiere decir eso? Que no conectan con la voluntad de Dios y ejecutan en su voluntad lo que no conviene. Es interesante porque a nivel conceptual podemos dividir las cosas, ¿no? Podemos dividir los tres elementos, espíritu, alma y cuerpo. Y en la práctica, los tres elementos actúan como uno solo. Ahí te va. Fíjate, yo no sé ustedes, pero últimamente en estos días he estado viendo muchas noticias de gente que actúa ya con una violencia pues, que no se sabía anteriormente en México, ¿no? Hay noticias de cuates que ya matan sin remordimiento alguno. Y fíjate cómo opera esto, ¿no? Su conciencia ya no les redarguye, o sea, no conectan con el espíritu porque actúan sin el temor de Dios. Y entonces, movidos por su carne, se desconectan de la inteligencia de saber que eso, que matar a alguien, pues tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias. Sus emociones se desbordan en rabia, en ira, en violencia, y finalmente con su cuerpo accionan una pistola, ¿no? Su voluntad los lleva a accionar una pistola, a no medir consecuencias, y date cuenta cómo ya en la práctica estas tres cosas que vimos por separado conforman a la persona que actúa o no actúa de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a sus sentimientos, a sus pensamientos, a sus ideas, a lo que conocen de Dios, a que tengan o no tengan un temor de Dios, ¿no? Por eso nosotros que ya estamos teniendo el conocimiento de Dios, somos renovados de forma completa. Somos renovados en nuestros pensamientos, somos renovados en nuestras emociones, nuestra voluntad va cambiando y evidentemente esto se manifiesta para con los demás por medio de nuestro cuerpo. Sí, o sea, ya en la práctica es indivisible, pero a nivel bíblico sí nos deja ver que debemos de entender que somos tres elementos, ¿no? Somos tres elementos. Entonces, bueno, espero que con eso más o menos, es más profundo el tema, pero eventualmente lo vamos a ir desarrollando, porque mira, esta es la base para entender muchas cosas que más adelante Dios nos va enseñando en torno a su palabra, de cómo va operando las cosas espirituales por medio del espíritu que esté en nosotros y evidentemente todo lo concerniente al alma. ¿Alguien más tenga alguna pregunta? No, bueno, ¿Todo bien? Bueno, Yo, pues, Sí, todo muy bien explicado. Muchas gracias. qué bueno. Si yo, tienen preguntas, ahí está el chat también, con toda confianza. Dime, yo, adelante. yo tengo una última pregunta. Venga. Nuestro espíritu se conecta con el de Dios y entonces eso hace que mi alma, mi voluntad, se someta a su voluntad, ¿no? Por así decirlo, o sea, que se alineen mi voluntad con la de Dios. Ajá. Pero, por ejemplo, alguien que nació de nuevo, si no se está conectando su espíritu y su voluntad no está cambiando, entonces podríamos decir que esta persona no nació de nuevo. No,
No, lo que pasa es que cuando tú naces de nuevo, el Espíritu de Dios viene y mora en ti, ¿vale? Hasta ahí vamos bien. Conecta el Espíritu de Dios con tu espíritu. Tienes la posibilidad de conectar con las cosas de Dios. Pero escucha bien lo que estoy diciendo. Tienes la posibilidad de conectar con las cosas de Dios, pero aún tienes que rendir tu voluntad a la voluntad de Dios. Y ahí puede ser que no quieras. Por eso vas a encontrar pasajes bíblicos, como por ejemplo el de Esteban, cuando lo apedrean, que él le dice a los fariseos que ellos siempre se resisten al Espíritu Santo, o que ellos se resisten al Espíritu Santo como lo han hecho otras personas. Al final del día ahí se manifiesta la voluntad. No es automático, no es que porque conectes con el Espíritu de Dios ya todo fluya sin que tú intervengas. No, todavía tienes que tener la voluntad, tienes que decidirte, vaya, a ejecutar, a actuar conforme a lo que ya sabes conceptualmente conviene. Vamos a dejar que ahí, a ver, Itzel, ¿querías comentar algo? Antes comentarte que aquí en el chat pusieron que la conciencia, Fabiola dice, la conciencia es la que nos hace diferenciar lo bueno de lo malo. Sí, efectivamente, es ahí donde se da esa diferenciación entre lo que conviene y no conviene, y hay personas que tienen deteriorado ello, y por eso no miden consecuencias en lo que hacen, pero Dios nos va sensibilizando esa conciencia para saber qué es lo que conviene, de lo que no conviene, y así podamos decidir hacer, evidentemente, lo que conviene. Itzel, ¿querías comentar algo? Sí, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, como entendiendo un poco la pregunta del compañero, Ajá. en el momento que nosotros conectamos con Dios, no nada más es con acciones como de orar, perdón, de bautizarse y decir, ya nací de nuevo, sino más bien yo creo que es orar, o sea, como que ser intencionales con Dios, orando para que podamos tener esa conexión real con Él. No, o sea, yo pienso que no nada más es como decirlo, sino también hacerlo. Ah, no, sí, definitivo. ¿No? De hecho era lo que hablábamos al principio. Sí. Sí, adelante. No, sí, o sea, nada más era eso, que, o sea, Ok. para poder tener una conexión real con Dios o directamente con Él, Sí, es ser intencionales con Él a través de la oración y obviamente también hacerlo, accionarlo, ¿no? Porque también muchas veces queremos o decimos, quiero nacer de nuevo, pero no nada más es decirlo, sino también es como cuando conoces una persona, que quieres conocer más de esa persona y te interesas por esa persona, buscas, eres intencional con esa persona. Es igual con Dios. Y ya. definitivo. Sí, definitivo. O sea, exactamente era lo que también quería compartir. La palabra me gusta. Sí, definitivamente. Tú debes de ser intencional. Hay cosas que se reciben bueno, cuando tú ya naces de nuevo, la palabra de Dios es muy clara. Tú naces de nuevo simple y sencillamente por aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Ya, está en ti la posibilidad de conectar con los secretos del reino. Tienes que ser intencional en buscarle, y no solamente en buscarle en concepto, sino en hecho. Por eso la palabra de Dios que hablábamos al principio decía, pues de qué te sirve tener o decir que tienes fe si no obras conforme a esa fe. Efectivamente, tienes que ser intencional, e incluso cuando ya naciste de nuevo y tienes la posibilidad
de conectar en tu conciencia con lo que conviene de lo que no conviene, muchos le llaman con lo bueno de lo malo, aún ahí debes de ser intencional en decidir hacer lo bueno o lo conveniente. Y de hecho ahí hay una cosa bien interesante, porque en esa intencionalidad a veces la gente se atora. A veces en esa intencionalidad, en esa última milla, en ese último tramo donde ya tenías que hacer conforme a lo que aprendiste, conforme a lo que Dios te confirmó que es lo que conviene, es cuando mucha gente no se decide a dar el paso. Y ahí se atora, porque no se cierra el círculo completo de la fe en cuanto al oír, creer y hacer. Siempre, siempre todo termina en rendir mi voluntad al Señor, tanto para creer, pero también para hacer. Ahí, híjole, todos batallamos en alguna u otra área de lo que Dios nos pide, porque ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y ahí el riesgo, y perdón que me extienda un poquito, porque es importante, ahí el riesgo es que mucho cristiano cae en un misticismo religioso, donde se cree que por orar o ir a la iglesia o por leer, que es importante, las cosas van a cambiar por sí solas, y no. Se tiene que ser intencional para que yendo, leyendo y orando, finalmente yo haga algo con ello para que verdaderamente las cosas operen, apliquen y las cosas cambien. Amén. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo de enseñanza. Amado mío, sigue hablando a nuestros corazones y haznos radicales, mi Dios, de forma que todo aquello que tú nos enseñes no se quede como un concepto, una idea o en palabras, sino que lo llevemos verdaderamente a la práctica, bendito Dios. Y es por eso que te pedimos que nos ayudes a que todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, todo, mi Dios, sea dócil y se rinda a tus pies, mi Señor, porque entendemos que de esa forma veremos tu poder y tu autoridad obrando en nuestras vidas. Acompaña a mis hermanos, bendícelos, mi Dios, guárdalos en esta semana, Padre, y permítenos volvernos a encontrar la próxima semana para continuar en este caminar al cual tú nos has llamado por amor de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.